Muy buenos días. Desde la Ciudad de México les saludo desde el Instituto Matías Romero. Mi nombre es Alejandro Alday y me da mucho gusto darles la bienvenida a quienes nos escuchan a través de Internet en la página de Facebook del Instituto Matías Romero para un evento muy interesante sobre la presentación de la Revista Mexicana de Política Exterior número 121 que hemos dedicado analizar la diplomacia en el mundo contemporáneo y cómo la educación diplomática para el siglo XXI se ha tenido que ajustar. Quiero darles breve contexto de cómo surgió esta revista, cómo surgió la idea. Durante la pandemia, aquí en el Instituto Matías Romero nos cuestionamos cómo íbamos a aprender de los procesos que nos impuso de una forma violenta la pandemia para trabajar todos a distancia y cómo íbamos a salir de aquel momento con una ganancia en aprendizaje sobre la forma de comunicación. Esto aunado a los cambios que se observan en el mundo, sobre todo desde principios del siglo XXI, con crisis económicas, con los ataques terroristas en los Estados Unidos, con la emergencia de China como una potencia hegemónica y otras también, como lo estamos viendo ahora con la India, el fortalecimiento de Corea, Japón. Entonces, vimos cómo estos cambios en la geopolítica y en el entorno internacional nos obligaban también a reflexionar sobre cómo las academias diplomáticas tenían que adaptarse a la par también del desarrollo tecnológico tan rápido, tan grande, eh, para poder llevar a cabo una profesión que está distinguida por su tradición. La diplomacia es una carrera de tradiciones, pero también es una carrera que involucra la función pública, que involucra el trabajo del Estado y que hoy en día es muy difícil mantener en esos espacios no públicos que tradicionalmente se llevaban a cabo. Hoy la diplomacia se lleva a cabo de forma prácticamente pública y al hacerla pública, los gobiernos pues empoderamos a las sociedades para que también participen al observar los procesos, al comentar los procesos. Entonces hay un cambio muy importante desde el punto de vista geopolítico, tecnológico, participación de las sociedades en el quehacer internacional desde los gobiernos. Y nos da mucho gusto que esta reflexión que llevábamos a cabo en el instituto la hemos compartido con otras academias diplomáticas que fueron muy generosas en compartir también la forma como están enfrentando estas realidades en el mundo. Me da mucho gusto que esta tarde en Europa, tarde en Brasil, mañana en la Ciudad de México y tarde en los Emiratos Árabes Unidos, nos acompañen el director de la Escuela Diplomática de España, Alberto Antón Cortés, la directora del Instituto Río Branco, próximamente a ser ratificada, Glivania de Oliveira, y un poco más adelante se incorporará el director de la Academia Diplomática Anwar Gargash de los Emiratos Árabes Unidos, el embajador Bernardino León Gross, a quienes les doy la más cordial bienvenida a esta sesión. También debo decir que participaron en este número de la revista diplomacias también igualmente tradicionales como la Escuela Diplomática China, la Escuela Diplomática de Francia y la Escuela Diplomática de Polonia. Más adelante en el año haremos una presentación en inglés con estas otras tres diplomacias tan importantes en el mundo. Pero bueno, quisiera dar la palabra y presentar brevemente, en primer lugar, al director de la Escuela Diplomática de España, Alberto Antón Cortés, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, es miembro de la carrera diplomática desde el año 1985 y ha tenido como responsabilidades en esa carrera diplomática eh, eh,
responsabilidades representando a España en los países siguientes, en Túnez, en Tanzania, en México, en Marruecos y en la representación permanente ante la Unión Europea. En el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España fue vocal asesor en la Asesoría Jurídica Internacional y también fue cónsul general de España en León. Embajador Antón, te damos la bienvenida nuevamente y el uso de la palabra para un primer comentario que nosotros habíamos propuesto para tratar el tema del cambio tecnológico y cómo incide en la formación de los y las diplomáticas españoles. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, director Alejandro, y gracias al Instituto Matías Romero por haber tenido, primero, la iniciativa de hacer un número especial sobre un tema tan oportuno como es la diplomacia en el mundo contemporáneo. Y también por esta segunda iniciativa de proyectar esas contribuciones que se hicieron por escrito a través de los medios audiovisuales y darle un poco también de vida adicional, ¿no?, a esta temática que tratamos. Quiero también saludar y felicitar a la embajadora Viviana Oliveira y desearle todo lo mejor al frente de una institución también emblemática de la formación de diplomáticos como es el Instituto Río Branco. Creo que tenemos 5 minutos para exponer, con lo cual voy a iniciar el cronómetro para tampoco pasarnos. Bueno, el primer tema es el cambio tecnológico. ¿Cómo afecta el cambio tecnológico pues, al ejercicio de la función diplomática? Y desde luego ha afectado enormemente. Pero yo empezaría diciendo que, sobre todo, desde que empezó el siglo XXI, pues han ido produciéndose una serie de sucesos de una gran trascendencia cada pocos años y acabamos de comprobar que no dejan de producirse y que afectan al ejercicio de nuestra función como especialistas de relaciones internacionales. No. Empezó el siglo con el ataque terrorista a las Torres Gemelas. Unos años después hubo la gran crisis financiera de Lehman Brothers y continuó luego con la pandemia de dimensiones extraordinarias de la COVID, pero muy recientemente con la invasión de Ucrania, con esta enorme guerra que parecía que ese tipo de guerras pues estaban olvidadas, pues también nos ha sorprendido. Bueno, todo esto afecta al mundo, afecta a la sociedad, nos afecta a los individuos y desde luego también afecta al ejercicio de nuestra profesión, al ejercicio de la función diplomática. Esto ha provocado una convulsión y una necesidad de reflexión, que es especialmente marcada, bueno, hasta hace unas pocas semanas, por la pandemia, porque precisamente por estar confinados, por estar encerrados, parece que hemos tenido todos más tiempo para reflexionar. Y hemos reflexionado cuál es el efecto sobre las relaciones internacionales. Y yo diría que sobre todo es la aparición de 3 factores nuevos. Un primer factor serían los nuevos retos. Aunque crisis como la de Afganistán y muy recientemente la guerra en Ucrania hacen revivir la geopolítica del siglo pasado, nuevos retos y amenazas crecen en relevancia en el escenario global. Por ejemplo, las catástrofes naturales y el cambio climático, la transmisión de enfermedades, los tráficos ilícitos, las asimetrías en el bienestar y poder económico, los movimientos migratorios, el retroceso de las democracias, el progreso de los populismos, la desinformación, etcétera, etcétera. Pero es que también hay otro factor fundamental, como es el creciente número y diversidad de los actores relevantes en las relaciones internacionales. Ya no son solo los estados, los ministerios de Asuntos Exteriores, también lo son las organizaciones internacionales, las empresas multinacionales, las ONGs, los ciudadanos de a pie,
como usuarios de las redes sociales, esto estrechamente relacionado con las nuevas tecnologías, y los actores no estatales y legales, como por ejemplo los grupos terroristas y los narcotraficantes. En tercer lugar, sería el tercer factor, se hace necesario tener en cuenta el resurgimiento de las rivalidades geopolíticas y socioeconómicas, la creciente competencia por el liderazgo mundial entre Estados Unidos y China, y la tensión entre un modelo que podríamos denominar autoritario y un modelo democrático. Finalmente, entrarían en juego otros factores como el debilitamiento del orden multilateral basado en reglas, el salto tecnológico y los descubrimientos científicos, entre otros. Pero este primer tema que vamos a tratar es precisamente el del cambio tecnológico. Y yo quiero hacer algunas referencias puntuales. En primer lugar, quiero referirme a una experiencia en el Ministerio de Asuntos Exteriores que yo viví de manera muy directa en los años 2012-2014, que fue el lanzamiento de un plan de comunicación de las representaciones de España en el exterior. Es decir, tratar de enseñar a los diplomáticos y a los funcionarios del servicio exterior a utilizar de manera más profesional la herramienta de la comunicación. Este plan de comunicación fue evolucionando de manera espontánea, de manera natural, hacia la importancia de lo digital y de las redes sociales. Eso muestra cómo la tecnología es un factor fundamental en la configuración y el desarrollo de las relaciones internacionales. Quiero mencionar también un poco cómo ha sido la transición digital durante la pandemia en la escuela diplomática, por citar un caso concreto nuestro. Pues a raíz de la crisis sanitaria de la COVID-19 se emprendieron una serie de actuaciones dirigidas a fortalecer las capacidades digitales de la escuela, ante la necesidad impuesta por la pandemia de pasar muchas de sus actividades de formación y no lectivas del formato presencial al virtual. En 2019, poco antes de que surgiera la pandemia, se inauguró el campo virtual del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Y nada más empezar la pandemia, nos dotaron de una plataforma digital para el máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la escuela, sin cuya existencia habría sido imposible culminar la 15ª edición del mismo tras la declaración de estado de alarma por el gobierno. A lo largo del 2020 se introdujeron mejoras en la plataforma, como por ejemplo disponer de aulas virtuales que se podían utilizar no solo para el máster, sino para otros cursos y formaciones. Bueno, cuando se ha ido normalizando la situación gracias a la vacunación, etcétera, pues se ha podido ir volviendo en parte a las actividades presenciales, pero ya sin olvidar que a partir de ahora el mundo es híbrido. Viviremos a caballo entre lo digital y lo presencial. Quería apuntar también la importancia de las implicaciones de las innovaciones tecnológicas y los avances en la ciencia en ámbitos tan diversos como la ética o la economía o la seguridad. Basta pensar en la necesidad de la relación entre inteligencia artificial y los derechos humanos. Y ya para terminar, pues me he pasado un poquito, querría decir, por ejemplo, algunas anécdotas. Por ejemplo, que hoy no estaríamos haciendo esta videoconferencia si no fuera precisamente por este factor que se ha introducido en las relaciones, también entre las escuelas, entre los ministerios, en las relaciones internacionales. También quería señalar que en los programas de formación continua que tenemos en la Escuela Diplomática hay muchos cursos, por ejemplo, de asuntos consulares, el de especialistas en servicio exterior, cursos sobre liderazgo y gestión de equipos, o cursos abiertos al público como Islam, o sobre América Latina, sobre la economía internacional. Hoy llegamos mucho más lejos, a muchas más personas, a un público mucho más variado, gracias a las nuevas tecnologías, casi fundamentalmente referidas a Internet y a las redes sociales. Hace unos días celebrábamos una mesa redonda con motivo del aniversario de las relaciones diplomáticas con un determinado país de la Unión Europea y pudimos hacer una mesa con dos lados, una mesa digital, a un lado estaba Madrid, al otro estaba otra capital y pudo tener lugar una interacción, aparte de un streaming que abrió al público también esa mesa redonda. También un encuentro con funcionarios españoles en organismos internacionales y los servicios centrales, enormemente provechoso.
la difusión del acto de la entrega de despachos del rey a la nueva promoción tuvo lugar la semana pasada. El año peor de la pandemia, el año pasado, no podían venir su familia, ni un solo o dos miembros de su familia, como este año que han venido dos, y había un factor afectivo muy importante, pues las frías tecnologías de Internet trajeron calor a ese acto de entrega de diplomas por Su Majestad el Rey. Y finalmente, pues no podemos olvidar las páginas web de los ministerios, donde pues se cuelga todo tipo de información y nos abren pues a toda la actividad que realizan los servicios diplomáticos. Me dice el reloj que me he pasado casi 3 minutos y lo paro corriendo y me paro yo de hablar. Y paso. Bueno, ahora te escuchamos de nuevo, embajador Antón. Muchísimas gracias por esta introducción sobre los cambios que ha sufrido la Escuela Diplomática de España. Creo que coinciden con gran parte de lo que hemos visto en otros lugares. Yo resalto algunos aspectos que has mencionado y que se desarrollan con toda claridad en el artículo que se incluye en la revista. La presencia de otros actores relevantes que participan en las relaciones internacionales, algunos con fines no lícitos, muy destructivos, como pues aquellos traficantes de personas, de bienes culturales, de drogas, etcétera, de cosas que constituyen crimen internacional, pero también otros actores como las empresas, las organizaciones no gubernamentales, que han dinamizado el trabajo, por ejemplo, en lo multilateral. La presencia hoy en día de estas organizaciones, pues, ya se asume como un actor importante en muchas negociaciones, o por lo menos para escuchar su punto de vista, sino para negociar. Y estos actores, que no lo mencionó como tal el embajador Antón, pero estos diplomáticos individuales, estas personas que emiten una opinión e inciden en la concepción social de un tema, como por ejemplo este cantante Bono, que durante mucho tiempo dio opiniones que pues obligaban a repensar algunos gobiernos algunos temas. Greta Thunberg, esta chica que se ha posicionado como una voz desde la sociedad civil juvenil para el cambio climático. Entonces hay que trabajar también teniendo esa variable en cuenta. Y este plan de comunicación que señalas en el Ministerio de Relaciones Exteriores de España para fomentar una comunicación digital y redes sociales responsables, creo que es importantísimo. Todos los ministerios tenemos hoy día la obligación de capacitar para llevar a nuestro personal para desplegar una comunicación digital responsable, bien articulada, eficaz, para llegar a aquellos sectores de la población que requieren una comunicación precisa y rápida. Pienso, por ejemplo, en el caso de México, cuando tenemos alguna emergencia en una ciudad de los Estados Unidos por un fenómeno natural, por algún episodio que requiera ponerse en comunicación con la comunidad, que es muy grande, la comunidad mexicana en los Estados Unidos, pues esta comunicación digital nos permite de inmediato entrar en contacto con mucha gente y poder brindarles el servicio, en ese caso consular, de manera eficiente, de manera precisa. En la pandemia se utilizó mucho para efectos de informar qué era la enfermedad, cuáles eran los riesgos, cuáles eran las recomendaciones y posteriormente hablar sobre las distintas vacunas. Pero bueno, dejo estas reflexiones iniciales del embajador Antón y propias también para dar paso a la embajadora Glivania de Oliveira. La presento también brevemente porque tiene una trayectoria muy amplia. Ella pues es directora del Instituto Río Branco, requiere ser ratificada todavía, pero está en funciones. Ingresó al Servicio Exterior brasileño en 1986. Es de formación licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia y maestra en Teoría Política por la London School of Economics and Political Science.
embajadora de Brasil en Panamá, cónsul general de Brasil en Boston, en los Estados Unidos, y también ha servido en las embajadas de Brasil en Varsovia, Londres y Asunción. Fue directora general también del Global Youth Leadership Forum. Entonces, pues es una diplomática con una carrera muy sólida y a quien nos da un enorme gusto darle la bienvenida a esta sesión. Adelante, embajadora. Bueno, muchísimas gracias, señor director Alejandro Alday. Es para mí un honor, un privilegio estar participar en esta presentación de la Revista Mexicana de Política Exterior. Me complace muchísimo estar con ustedes y tener la oportunidad de aquí empezar en mis pasos iniciales en la Academia Diplomática de Brasil, un contacto con mis contrapartes experientes y que han reflexionado ya sobre temas tan importantes. Así que de verdad que es un regalo para mí porque me trae toda la inspiración y también seguro informaciones que voy a tener muy en cuenta en el desarrollo, en la planificación de mi trabajo en el Instituto Río Branco. Yo quisiera mencionar, por supuesto, bueno, hemos tenido el honor de publicar un texto, un artículo en la revista número 121, de autoría de mi antecesora, embajadora María Estela Pompeu Brasil Prota. Es una de las grandes diplomáticas de la academia y de la diplomacia brasileña, que, bueno, tengo el reto de reemplazarlo aquí y ojalá yo siga haciendo un trabajo respetable, un trabajo que pueda contribuir a nuestra Cancillería y también a las relaciones con nuestros socios internacionales, con los países con que tenemos relaciones tan importantes como es el caso de México, de España y también, bueno, de Emiratos Árabes, que entiendo estará con nosotros un poquito más adelante. El artículo presentado por mi colega, embajadora Pompeu Brasil Prota, fue desarrollado con la colaboración de los demás miembros del equipo de nuestra academia. Algunos de ellos están aquí, me ayudan a hacer la transición, otros ya se fueron, pero de todas maneras muy agradecida al instituto y también a mis colegas en Brasilia que me ayudan en ese proceso. Bueno, me encantó escuchar no sé si es la mejor palabra, pero el pantallazo de los grandes temas que tenemos, que ustedes han presentado, y el estimado embajador Alberto Antón, sobre los retos, los desafíos, las características de los entornos, de los escenarios cambiantes que vivimos y que vivimos de manera cada vez más acelerada. Así que esto presenta desafíos diarios, ¿no? Para saber lo que está pasando, cuáles son las tendencias y claro, para nosotros como directores de las academias, cómo transmitir a nuestros estudiantes conocimientos, también solidez en la manera de buscar información, de analizar información y bueno, y también tienen que ser rápidos porque el mundo pide que seamos rápidos en lo que hacemos. Con las nuevas tecnologías, claro, todo va de una manera que se puede muy fácil perder como decir, el control de la situación y enseñar cómo buscar, cómo hacer el análisis, cómo no hacer juicios precipitados, cómo tener madurez para recibir toda esa información, procesarla y, bueno, servir a nuestras cancillerías de una manera que sea responsable y consecuente. Yo creo que es uno de los grandes retos en los días actuales. Yo me acuerdo muy bien cuando yo empecé hace casi 4 décadas ya, hacíamos todo el trabajo, hacíamos estudios. Yo empecé en una sección de nuestra Cancillería que hacía estudios económicos
y estudios prospectivos. Tengo presente, por ejemplo, un estudio que hicimos sobre Unión Europea, las consecuencias de la Unión Europea de 92 y todo eso, pero eso era algo que, bueno, leíamos los libros, íbamos a la biblioteca y hacíamos todo el trabajo. Ahora las cosas ya tienen un ritmo y una intensidad de demanda que es muy distinto. Yo quisiera, hablando de, bueno, temas, cambios tecnológicos, hay temas de contenido, ¿no? De las grandes tendencias que embajador Antón presentó muy bien y también el señor director Alday, así que son los grandes temas y para dónde van las cosas. Eso, cómo transmitir y compartir eso con nuestros estudiantes para que tengan conciencia de que deben estar atentos, cómo hacerlo y cómo reflejar eso en sus trabajos diarios, en los grandes temas. También tenemos todo el tema de lo que vamos, las clases que vamos a impartir, qué vamos a poner, qué vamos a sacar. No es fácil, porque, por ejemplo, vamos a volver, bueno, quisiéramos estudiar, por ejemplo, los clásicos, los griegos, los romanos, y claro que eso es muy importante, incluso para la formación del profesional. Pero al mismo tiempo tienen que estar muy preparados para realidades emergentes rápidas y tienen que tener la posibilidad de hacer la relación entre esto. Y tenemos un día de 24 horas, algunas horas que se pueden trabajar, tienen que estudiar, tienen que leer mucho. Así que la elección de lo que vamos a mantener y de lo que necesitamos introducir, yo creo que no sé, parece más premente en la medida en que las cosas también cambian muy rápido y el elemento tecnológico es una realidad. Comentábamos, por ejemplo, el tema de los crímenes transnacionales, de todas las situaciones que involucran aspectos tecnológicos y que también involucran a nuevas realidades. ¿Cómo vamos a preparar, por ejemplo, nuestros estudiantes, futuros diplomáticos para temas como inteligencia artificial o cómo van a hacer análisis de datos? ¿Cuánto tiempo de nuestro programa académico podemos conceder? Y además de la teoría, ¿cuánto tiempo tenemos que dedicar a la práctica? Porque esta semana mismo yo hablaba con mis colegas aquí, bueno, tenemos afortunadamente, como, bueno, debe de ser, clases de protocolo, de ceremonial, pero hay elementos teóricos y, bueno, teoría y pasar a la práctica es otra cosa. ¿Cómo podemos involucrarlos y ofrecer oportunidades en esos términos? Así que yo creo que hay temas así, hay decisiones que nosotros como cancillerías o como instituciones de formación de nuestros diplomáticos, en el caso de Brasil, solo de diplomáticos, tenemos que decidir en base a los eventos, a las cosas que ocurren y también a la velocidad de los procesos en el mundo que observamos de manera muy evidente, ¿no? Todos los días. Quisiera también decir que en la manera de organizar nuestras clases, Brasil, igual que España, entiendo que México, tuvimos que actualizarnos frente a la emergencia sanitaria, bueno, a la crisis, ¿no? Increíble que hemos tenido. Yo no estaba en la Cancillería, yo tuve la experiencia de manejar de llevar adelante el trabajo de una embajada en circunstancias totalmente novedosas y muy inciertas, muy difíciles, y me pareció que la actualización tecnológica y la conciencia de que tenemos, como comentaba el señor director general, el tema, cómo vamos a ver la situación de nuestros nacionales, cómo vamos a hacer las repatriaciones, cómo vamos a llegar hasta ellos, cómo vamos a contestar las demandas por apoyo, los casos de enfermedades que están pasando. Todo eso demandó de nosotros en las unidades de nuestra red diplomática actualización muy intensa para podermos llevar adelante el trabajo que se necesitaba hacer. De otra parte, en la Cancillería, claro,
tuvimos que cerrar las instalaciones, hacer trabajo a distancia, ¿no? Remoto por un tiempo. Así que, por ejemplo, en los años 2020 y 2021, nuestro curso de formación de diplomáticos fue hecho en manera virtual. Hay ventajas, pero también hay problemas. Y como ahora, como decía embajador Antón, el mundo ahora es híbrido. Y esa es la reflexión que creo nosotros hacemos ahora. ¿Cuánto vamos a mezclar de presencial con híbrido? Las herramientas virtuales tienen ventajas, hacen las cosas más ágiles, llegamos más lejos, alcanzamos más personas, ganamos flexibilidad, pero también el contacto personal tiene sus ventajas. Yo comento esto para compartir con los colegas que los últimos 2 años, tanto el curso de formación de diplomáticos, cuanto nuestro curso de mitad de carrera, mid-career curso, que se hace, bueno, con diplomáticos en Brasilia y en las embajadas y misiones, y también nuestro curso de altos estudios, cuando se presenta lo que llamamos una tesis, que es un trabajo ya bastante más, un poco más sofisticado, de extensión más grande, con mucho estudio. Esto se hacía antes en Brasilia. Ellos venían, se quedaban por acá por 3 semanas, 4 semanas, a depender del número de personas, lo que era una oportunidad extraordinaria para compartir, para actualizar, para intercambiar experiencias e informaciones. Pero pasamos al formato digital. Y bueno, y vamos a retomar el presencial. Esto es algo que hay que decidir, que hay que discutir. Porque también incluso sabemos que todos nosotros tenemos limitaciones presupuestarias. Y la forma virtual de trabajar también ofrece beneficios de reducción de costos. Así que son reflexiones que estamos haciendo. Yo creo que ya pasé de mi tiempo, ¿no, embajador? Señor director, ya estoy un poco... Está muy bien. Por ejemplo, el manejo, cómo vamos a tratar con nuestros estudiantes, con los diplomáticos que hacen los cursos de altos estudios, de mitad de carrera, el tema de las redes sociales, cómo tratar eso de manera responsable, en el marco legal, de una manera que sea respetuosa, claro, de la expresión, pero que lleve en cuenta también el hecho de que somos funcionarios de Estado y que tenemos, ¿cómo decir?, balizas, parámetros de actuación, ¿no? Así que son todos, son preguntas, son retos que tenemos y bueno, por aquí termino agradeciendo la oportunidad de empezar esta reflexión también con el beneficio de tener a ustedes, con más experiencia. Muchas gracias. Gracias, embajadora. Ahora te escuchamos en una segunda intervención más adelante, pero creo que yo resalto una frase que viene en el artículo del Instituto Río Branco, que plantea la cuestión cómo conciliar la tradición con las nuevas exigencias y las competencias que se requieren hoy día en la carrera diplomática. Y en las 2 intervenciones anteriores hemos escuchado un tema que coincide, que es cómo hacer un buen uso de la información, que sea un uso, desde luego, que pueda discriminar la información correcta, darle un buen uso y rápido, con solidez, para beneficio del país que se está representando. Este último comentario de la embajadora de Oliveira es fundamental. Sí estamos en una época tecnológica con grandes posibilidades de obtener y transmitir información y de emitir una opinión al momento de transmitirla, pero somos funcionarios de un Estado y tenemos parámetros legales en el ámbito nacional y en el ámbito internacional en el momento de establecer relaciones con otros países. Entonces, este equilibrio es muy importante.
El tema de la inteligencia artificial también fue mencionado por el embajador Antón y por la embajadora de Oliveira. Y creo que es muy importante voltear a ver el desarrollo que está teniendo, por ejemplo, a nivel europeo, el trato de la inteligencia artificial, pero respetando derechos fundamentales. Esto no es fácil, pero ya hay un avance importante que me parece que puede ser de utilidad para otras regiones. Un punto que yo agregaría de lo que acabamos de escuchar de la directora del Instituto Río Branco es cómo capacitar a estos futuros diplomáticos para enfrentar este nuevo mundo del que acabamos de hablar, con base en las nuevas habilidades que ahora vamos a entrar a ello. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa que no va a cambiar. Los chicos y chicas que llegan a las carreras diplomáticas vienen de una formación universitaria en donde están en contacto con todo tipo de fuentes de información, desde las tradicionales, las que utilizan en sus dispositivos todo el tiempo. Entonces, no se les puede frenar de golpe para entrar a un mundo mucho más formal, más tradicional, sino que van a tener que entrar de lleno y tratar de armonizar ese impulso que ya tienen de varios años antes y cada vez será mayor, porque ya desde chicos están recibiendo estas pues habilidades para el manejo de tecnologías, a entrar a este mundo que tiene que conciliar, y vuelvo a retomar esta frase, la tradición con las nuevas exigencias de la realidad en el mundo diplomático. Entonces, gracias nuevamente por esa reflexión. Me informan que el embajador Bernardino León de la Academia Diplomática de los Emiratos Árabes Unidos, de la Academia Anwar Gargash, tiene problemas para comunicarse, parece que está fuera de oficina, pero está intentando comunicarse, vamos a ver si lo logra. Pero por lo pronto vuelvo a darle la palabra al embajador Antón para hablar precisamente de ese desarrollo de habilidades que requieren los diplomáticos, diplomáticas para el siglo XXI. Embajador, ¿cómo lo están integrando en la formación en España? Micrófono. Muy bien. La temática está interrelacionada, tecnología, desarrollo de habilidades. Bueno, a riesgo de repetirnos algo, pero quizás decir lo mismo, pero desde otros enfoques, pues voy para adelante. Me refiero, el primer año de la pandemia, todos sorprendidos, pues nos dedicamos sobre todo a potenciar las herramientas digitales de la formación en la escuela diplomática para evitar interrumpir el curso, poder concluirlo hasta el final. Por tanto, en eso se concentraron los esfuerzos. A medida que nos fuimos habituando, desgraciadamente, pero bueno, habituando a la pandemia y tomándola con más naturalidad, pudimos ya empezar a hacer una reflexión sobre la nueva diplomacia. La diplomacia con calificativos, la diplomacia con epítetos, porque ahora diplomacia se habla de la diplomacia científica o tecnológica, incluso sanitaria o cultural, en fin, hay todo tipo, telefónica, es un poco una serie de denominaciones. Y empezamos a reflexionar conjuntamente la dirección de la escuela, el profesorado y los alumnos sobre qué significa eso. Y junto a esa reflexión conjunta, fuimos elaborando un programa para el curso selectivo, que es el curso que siguen. Este año ha sido durante 4 meses. Los personas que han aprobado la oposición, ese examen selectivo tan duro, es una de las oposiciones más duras de la carrera diplomática, se suele tardar entre 3 y 4 años en prepararla y da una formación teórica muy buena. Pero el curso selectivo busca tener un enfoque mucho más práctico. Por lo tanto, lo primero fue darle a este curso selectivo ese enfoque práctico acercado a la realidad del ejercicio de la profesión, cuando en unos meses esos opositores que ya han superado la oposición, han dejado de ser funcionarios en prácticas, se incorporan a los servicios centrales o a embajadas o consulados.
Y por otro lado, hubo un hilo conductor durante todo el curso orientado a fomentar entre los nuevos diplomáticos el espíritu innovador y crítico. Un espíritu abierto a la adaptación de la función diplomática a las nuevas competencias que exige el contexto cambiante de la escena internacional. Los diplomáticos tienen una buena formación teórica, por lo tanto, están capacitados para hacer, por tanto, un análisis crítico de lo que se les enseña y durante las clases aportar incluso pues, sus propios puntos de vista. Yo este año decidí suprimir los exámenes durante esos 4 meses, porque pensaba que poner a competir todavía más a aquellas personas que habían estado en un ejercicio de competición como es la oposición durante 4 años, pues no me parecía que era lo más correcto, sino que era bueno abrir, es decir, producir un ambiente de relax para pensar con tranquilidad y también facilitar las relaciones personales de amistad y de compañerismo que luego le van a servir a lo largo de la carrera. Y eso se ha probado ser pues un ejercicio bastante positivo. Aparte de explicarles a través de los cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores las principales líneas de la política exterior española, se proporcionó en el programa del curso selectivo competencias como las siguientes. Las que buscan incrementar las capacidades digitales y de comunicación y la relación con los medios. Tuvimos especialistas que los ponían delante de las cámaras, les corregían, le hacían repetir, les daban consignas y al final yo he asistido a alguna de esas reuniones. En cuestión de media hora habían cambiado totalmente el enfoque de mirar a la cámara y de dirigirse al público, de colocar las manos, etcétera, etcétera. También les dimos clases sobre liderazgo, cursos sobre liderazgo, sobre las técnicas de la negociación internacional, la agenda medioambiental, la mediación en conflictos, técnicas de negociación internacional, mediación en conflictos. Bueno, esto con lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa, pues no, indica que íbamos por el buen camino. La diplomacia cultural, científica y tecnológica, los nuevos instrumentos financieros. Trajimos, por ejemplo, como profesor para una de las clases a un antiguo alumno del máster nuestro en Diplomacia y Relaciones Internacionales, un chico joven, que era también en una universidad profesor de criptomonedas. Por lo tanto, se le dio un enfoque a la formación económica teórica, pues también el tema de las criptomonedas, para que estuvieran abiertos a todas las nuevas, los nuevos procesos que se producen en la economía. También dimos formación consular insistiendo en actuaciones en situaciones de emergencia, con la feliz coincidencia de que durante un tiempo de varias semanas de prácticas en el ministerio tuvo lugar la operación de salida de Afganistán, con lo cual casi todos ellos colaboraron con la asistencia a los españoles y a ciudadanos afganos que volvían a España, pero de manera muy práctica. También se le dieron cursos de cooperación al desarrollo, sobre las nuevas amenazas a la seguridad, sobre la geopolítica de la inteligencia artificial. Para terminar con módulos sobre igualdad de género, política exterior feminista, protección a las víctimas de la violencia de género y prevención y actuación contra el acoso. Como es habitual, en el curso selectivo se incorporaron visitas a instituciones, algunas instituciones internacionales, fuera de España, a organismos del Estado con competencias en materia de acción exterior. Por ejemplo, se visitaron unidades militares, cuando hoy el tema de la seguridad, la defensa y la diplomacia pues van a la par. Y por tanto se creó una interlocución que ya existía, pero se acentuó con con el Ministerio de Defensa y con las Fuerzas Armadas. También hubo un momento que yo considero especialmente interesante, aparte de muy gratificante, que fue un encuentro entre los diplomáticos de la última promoción y los diplomáticos veteranos, ya jubilados. Casi todos habían sido embajadores y habían tenido puestos de gran responsabilidad en el exterior, para crear una relación entre
ilusión de la juventud y experiencia de la madurez, que creo que eran dos ingredientes fundamentales, y lo decía la embajadora Giovanna, que hay que ser reflexivo, que hay que pensar para ir a la escuela de los mayores, es fundamental, ¿no? Y se combina con el ímpetu de los nuevos. Y ya una reflexión final para decir que los ministerios de Asuntos Exteriores han perdido el monopolio de la acción exterior, pero sus medios, su experiencia sobre el terreno serán activos esenciales en el despliegue de las estrategias de los estados. Por lo tanto, esa combinación de lo tradicional y lo nuevo, de las nuevas tecnologías y de las enseñanzas que nos ha dado la historia y todos los diplomáticos de distintas generaciones que nos han precedido, no está de más. Esa combinación me parece que es la combinación óptima. Yo me pararía aquí porque también me he pasado algo del tiempo asignado. Bueno, estamos tomando también el tiempo del director Bernardino León, que pues sigue con problemas de comunicación. Parece que se está desplazando de una ciudad a otra, entonces esto lo ha vuelto más complejo. Pero muy interesante tomar nota de estas nuevas habilidades que se tienen que desarrollar en el ámbito diplomático. Se han señalado algunas como parte de la diplomacia pública, la diplomacia cultural, tecnológica, económica. En México estamos potenciando también la diplomacia deportiva, la científica, cómo incorporar la ciencia en la labor diplomática y cómo volver a la ciencia una actividad diplomática. También creo que durante la pandemia esto ha cobrado mucha mayor relevancia en las discusiones de cambio climático también. Ya no nos queda muy claro qué debe de ir delante, si la diplomacia o la ciencia para la diplomacia. Esto es muy interesante también tomarlo en cuenta, pero desde luego la parte económica también hay un desarrollo muy importante. Lo acaba de mencionar el embajador Antón, la creación y yo diría la inundación de todas las criptomonedas que hay hoy día en el mundo y cómo estas empresas pues tienen también una influencia grandísima en gran parte de la vida pública. Son, además de la actividad económica que llevan a cabo, son patrocinadores de muchos eventos, están presentes en muchos espacios públicos, la diplomacia sanitaria. Creo que es muy interesante el hecho también que acaba de señalar el embajador Antón, de vincular a las nuevas generaciones de personas que van a formar parte de los servicios exteriores más con otros actores del entorno público de sus países. Se habló de las Fuerzas Armadas, porque sí, hay fronteras que en ocasiones pues ya no están tan claras al momento de llevar a cabo una acción de tipo diplomático, sobre todo pensando en brindar protección a nacionales en momentos difíciles, ante fenómenos naturales u otro tipo. Ahora en la guerra en Ucrania, pues creo que muchos países hemos puesto en práctica acciones para proteger a nuestra población que se encontraba en Ucrania. Entonces, pues todo esto es parte de lo que tienen que llevar ya como digamos, inerte en la formación diplomática las nuevas generaciones. El tema de igualdad de género, fundamental hoy día. Ya no puede haber desigualdades por cuestión de género. En México también tenemos una política exterior feminista, como la mencionó el embajador Antón, y las políticas en contra del acoso de los distintos tipos, laboral, sexual. Esto es parte de lo que se tiene que compartir en estas etapas que varían de una academia a otra, pero que durante el lapso que se forma a la gente que va a representar a un país en el ámbito internacional. Embajadora de Oliveira, comentarios sobre estas habilidades
que están impulsando en Brasil. El artículo es muy amplio sobre este esfuerzo que está haciendo Río Branco para adaptar a los diplomáticas de Brasil, que tienen una gran tradición. El Instituto Río Branco fue fundado en 1945. Es una de las escuelas pues, de mayor tradición en el mundo para la formación diplomática, al igual que la Escuela Diplomática de España. Micrófono, embajadora. Muy bien. Bueno, muchas gracias, señor director. Muchas gracias, director Antón, también por los comentarios. Bueno, yo creo que cuando el tema de las competencias y lo que tenemos que elegir, ¿no? Como competencias que necesitamos a transmitir y desarrollar, ya traté un poquito en la intervención anterior. Pero quisiera de todas maneras, de manera muy rápida, compartir con ustedes que en este momento ahora estamos tratando de la selección de los nuevos estudiantes de la Academia Diplomática, como lo hacemos, bueno, naturalmente todos los años. Tenemos así un proceso que es un proceso nacional, abierto, bueno, según las normas, a todos que presenten los requisitos necesarios. Y tenemos en este momento más de 6,000 candidatos y candidatas. Bueno, esto todo va, claro, en este momento tenemos también un grupo que está estudiando en la Cancillería, que hizo su selección el año pasado. Tenemos 25 brasileños y tenemos 8 representantes de países cooperantes, con los cuales tenemos cooperación bilateral. Es un grupo, es un abanico bastante interesante. Tenemos Chile, tenemos Argentina, Paraguay, Japón, Ucrania, Mozambique, Guinea-Bissau, así representativos de diferentes regiones, y tenemos que tener eso también en cuenta cuando desarrollamos nuestros programas. Y Río Branco tiene acuerdos, esto creo que es el punto siguiente, ¿no? De cooperación con 70 países, y bueno, y siempre hay nuevas posibilidades que vienen. Pero hablando del proceso nacional de selección de nuevos terceros secretarios, porque por el sistema actual, cuando ellas son aprobadas en este proceso que se hace por etapas, ya empiezan como terceros secretarios de la carrera diplomática, claro, a confirmar, y bueno, pasando todo el tiempo aproximado hoy de 15 meses en el Instituto Río Branco haciendo su formación. Si comparamos esto, por ejemplo, con lo que pasó cuando yo fui estudiante de la academia, teníamos 2 años. Hoy los tiempos ya están un poco más cortos y tenemos que poner mucha cosa en esos 15 meses. Además de los temas, cuando ellos hacen los exámenes, ya tenemos condiciones, y creo que esto pasa en nuestros países todos, de identificar los que están preparados en las competencias básicas esenciales para el desarrollo de tales actividades. Y bueno, competencias lingüísticas, lenguas extranjeras, también política, economía, geografía, historia, derecho constitucional. Así que llegan aquí ya se han preparado para hacer los exámenes nacionales y llegan con esta base. Y es sobre esta base que necesitamos trabajar y agregar de manera que sea también que genere motivación y que genere enriquecimiento de sus competencias. Y con eso el programa que desarrollamos es una mezcla en base a algunos temas que ya se han tratado, pero con una profundidad y con un debate más grande. Y también agregamos otros temas que son esos y que son las nuevas demandas, ¿no? Así que hoy, por ejemplo, tenemos, además de las lenguas obligatorias, además de cursos como lenguaje diplomático, práctica consular,
temas económicos, política internacional, política multilateral, también promoción comercial, todo el abanico de temas que una Cancillería lleva adelante. También hemos ahora agregado nuevos temas de la Cancillería, como yo comentaba, temas como ciencia de datos, el tema de políticas públicas, el tema de las técnicas de negociación, que siempre son parte, por supuesto, pero con sus nuevas defensas, seguridad y política exterior. Y bueno, así que, bueno, y otro tema importante que creo que embajador Antón mencionó, que es el tema del liderazgo de administración pública, además de toda la parte normativa, también hay, creo, temas que necesitan muchísimo de nuestra atención, y que creo será uno de mis objetivos aquí en el instituto, que es el tema de gestión, de liderazgo, de iniciativa, que son esas nuevas competencias que en muchos sentidos están, ¿cómo decir? Se mensuran mucho, por ejemplo, en grandes corporaciones, en empresas, porque hoy si, por ejemplo, vemos cómo funciona o una ONG, un organismo internacional o una gran empresa de alcance regional, global, como tenemos, también tienen procesos que son procesos interesantes, muchos de los que hemos comentado aquí, y que yo creo que tenemos que, podemos beneficiarnos, podemos aprovecharnos de las herramientas y de algunos enfoques que estas entidades no gubernamentales desarrollan y creo que desarrollan en una velocidad más grande que la nuestra. Así que hay que también agregar estos puntos. Hacemos también en el tema de competencias una reflexión sobre nuestros cursos de mid-career, de mitad de carrera, que es el curso de perfeccionamiento de diplomáticos, que son los jóvenes, son los segundos secretarios, y eso es un prerequisito, es un requisito para que puedan ascender en la carrera a la posición de primeros secretarios, y que pasan por varios temas que son temas centrales para la Cancillería, como diplomacia consular, económica, cultural, asistencia a nacionales, política internacional y así por adelante. Así que es una actualización, pero como siempre hay que discutir y ver, estamos en el buen camino, ¿qué necesitarían ellos más? Es un proceso permanente de reflexión. Y por último, tenemos el curso de altos estudios, como yo comentaba, de consejeros que tienen que escribir una tesis que ahora, según nuestra norma aplicable ahora, es un trabajo de 200 páginas que tiene que ser innovador, que tiene que ser relevante, y que los candidatos después del examen van a tener ahora orientadores y también desarrollan esto por un periodo de más o menos un año, cuando esto es examinado por un grupo, por un consejo de diplomáticos ya más avanzados, embajadores en la carrera, y también se puede tener examen externo de participantes de la academia. Este proceso es un proceso también que genera reflexión constante, porque hay siempre que preguntar. Además del sentido de tener esto como algo, una herramienta, ¿no? Para decidir el ascenso, los que van, los que no van, hay también que preguntar lo que eso puede agregar en el desarrollo del trabajo de los consejeros y consejeras que están en esa posición y que después van a ascender a posiciones de más liderazgo. Así que además del procesual, tenemos un tema de contenido que hay que discutir y que lo estamos haciendo en manera permanente aquí. Así que, bueno, yo creo que es una discusión muy interesante, pero me quedo por acá porque ya
Ya tomé mucho tiempo de ustedes. Muchas gracias. No, nos da un enorme gusto escuchar esto porque, como lo mencionaba, el proceso en Río Branco pues se distingue por estas etapas que nos acaba de describir su directora general, que son etapas rigurosas. Nos preguntan por ahí del público qué tanto debe conciliarse hoy entre la teoría y la práctica. Bueno, las personas diplomáticas, aún con todos estos cambios tecnológicos, cambios en el entorno internacional que hemos mencionado, deben de tener una gran formación, una muy buena formación académica, porque van a llevar a cabo labores ni más ni menos de representación de su país en el exterior. Entonces, esto tiene una gran responsabilidad cuando su país les delega alguna gestión, tienen que tener estas habilidades de liderazgo que señaló Libania para poder alcanzar aquellos objetivos que persigue su país y para también poder inspirar a los equipos de trabajo con los que diariamente tiene que llevar a cabo esas actividades. El tema de fomentar las iniciativas, fundamental también hoy en día, precisamente por todo este entorno cambiante. Y yo creo que todo eso suma para poder llevar a cabo las evaluaciones que en las academias diplomáticas se llevan a cabo periódicamente para saber en distintos estados de la carrera diplomática cómo se evalúa a determinadas personas. Hay algunas que tendrán resultados más sobresalientes que otras, pero es importante la evaluación porque al final todo el cuerpo diplomático tiene que ir con un estándar, digamos, de calidad, para hablar en términos empresariales, porque estamos hablando de la representación de un país frente a otros o frente a organismos multilaterales o frente a empresas o frente a los distintos actores que ya nos recordaba el embajador Antonio. Entonces, muchas gracias. Y por último, un último comentario en el tercer segmento tiene que ver con la cooperación y las alianzas que despliegan las academias diplomáticas. Embajador Antón, en el caso de España, pues sabemos que España tenía una presencia muy importante en muchas regiones del mundo a lo largo de muchos años. ¿Quisieras compartirnos cómo lo llevan a cabo, cómo se despliega hoy en día? Sí, con mucho gusto. Yo antes de empezar quería hacer una puntualización porque se ha hablado tanto por la embajadora como directora de la Academia de Brasil, como por ti también, Alejandro, como director del instituto, Matías Romero, sobre la importancia de la evaluación. Cierto, es importante. Bueno, yo he comentado que había una flexibilidad en el tema de exámenes en la fase del curso selectivo, pero era también plantearlo de esta manera, era para que tuvieran tiempo para hacer la memoria de fin de curso. Es cierto que en el caso nuestro es un curso más corto, pero me llama la atención en el nuevo contexto del que hemos hablado en nuestra reunión, cómo este año, a diferencia de años anteriores, las memorias, la mayor parte ha versado sobre temas de actualidad y con proyección de futuro, no como tradicionalmente eran temas más basados en la historia de las relaciones internacionales. Han sido aportaciones muy prácticas que me consta que están siendo utilizadas en los distintos departamentos del Ministerio para el ejercicio diario de la diplomacia. Es un factor interesante, me parece. Bueno, hablando de la cooperación y de las alianzas, desde que empezamos el siglo, desde el año 2000 hasta la fecha, se han negociado por la Escuela Diplomática 71 memorandos de entendimiento con instituciones similares, análogas a nosotros, tanto nacionales como internacionales. Y hay 12 instrumentos más en proceso de negociación y firma. Como memorandos de proyección internacional, de esos 77 hay 39. Y si vemos por regiones del mundo, pues la mayor parte son con Iberoamérica, 15 de esos 39.
Le sigue la Unión Europea con 7, países europeos no Unión Europea 4, el norte de África y Oriente Medio con 4 instrumentos y finalmente Asia con 5 y África subsahariana con 3. Evidentemente el continente americano seguido de Europa y de la región del norte de África y Oriente Medio han tenido una atención preferente en las primeras décadas del siglo XXI. Y de los países americanos, todos los acuerdos son con instituciones o academias diplomáticas de Iberoamérica. Obviamente no es una casualidad que estemos hoy debatiendo estos temas 3 países de nuestra comunidad. La cooperación en el ámbito de la formación se ha materializado por parte de la Escuela Diplomática a través de, bueno, de diversas iniciativas de las que ha formado parte, pero que involucran a otros países de nuestra región. Yo, tratando de ser breve, me referiría solamente pues, a 2 seminarios dirigidos a diplomáticos iberoamericanos y españoles, cuya materia troncal sería primero la Comunidad Europea en los años 90 y en 2013 con la Unión Europea. También citaría los ciclos de estudios iberoamericanos, especialmente entre 2007 y 2008, que versó durante todo un curso académico sobre las relaciones de España y México en el siglo XX. En 2016, ya que nuestro anfitrión es el Instituto Matías Romero, tengo que citar a otra iniciativa entre el Instituto, el Real Instituto Elcano de España y la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales, la FLACSO. Sí. Ahí se celebró el seminario de análisis y perspectivas de la situación en América Latina y su inserción en la escena global y sus relaciones con la Unión Europea. Bueno, quiero también referirme a otro de los pilares de la formación, otro de los capítulos fundamentales de la formación de la Escuela Diplomática. Ya hemos hablado, hablé antes del curso selectivo para diplomáticos, los nuevos diplomáticos, pero por otro lado tenemos el máster interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Este máster brinda oportunidad a diplomáticos y funcionarios de los distintos ministerios de exteriores de presentar candidaturas de admisión al mismo. La internacionalización del máster es bastante elevada, un 50% vienen de fuera y el restante 50% son alumnos españoles. Es una titulación que es un referente en la formación en relaciones internacionales dentro del ámbito hispanohablante y sirve, y esto me parece especialmente importante, sirve como punto de encuentro con otros estudiantes, españoles y extranjeros, así como de contacto con la realidad española y europea. Tenemos un programa de becas para alumnos internacionales financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo para aquellos países que se incluyen en el Plan Director de la Cooperación al Desarrollo. Por otro lado, la Escuela Diplomática abre la posibilidad de participar en la oferta formativa de cursos y actividades abiertos al público, en los que participan muchas veces funcionarios diplomáticos o del servicio exterior de ministerios de Asuntos Exteriores de otros países. Cito, por ejemplo, el curso que se hace cada 2 años sobre el Islam y también el que se hace sobre judaísmo, o uno que se hace también regularmente sobre América Latina, otro sobre el Mediterráneo y la Unión Europea. Por ejemplo, muestran interés normalmente diplomáticos de la Unión Europea para participar en los módulos o en el curso sobre Unión Europea o en los módulos sobre Unión Europea del máster. Otros, por ejemplo, alumnos de otras regiones, Latinoamérica y Asia, África, etcétera, muestran interés en participar en los cursos sobre América Latina. Y, en fin, hay un intercambio según la materia que se imparte. Hay, por otro lado, un fuerte intercambio editorial entre academias, no las voy a citar, pero hay prácticamente de casi todos los países de Iberoamérica, por razón también de que la lengua compartida, ¿no? Y del portugués también, que conocen cada vez más a estudiantes españoles y diplomáticos. Este año varios han presentado el idioma portugués, lo cual nos alegra enormemente porque las relaciones con Brasil y países también de África son muy importantes y debemos conocer esa lengua. Y
finalmente, hay también programas bilaterales de formación entre diplomáticos. Por ejemplo, tenemos uno con el Reino Unido, que ya lleva 3 años. Son ya los diplomáticos jóvenes, sobre todo, hacen intercambios, un año en Inglaterra, otro año en España. Y luego, en el plano multilateral, la colaboración con la European Diplomatic Program, de la Unión Europea. Cada semestre el país de la presidencia tiene que ser anfitrión para albergar una sesión nueva, una edición de ese programa. Hay, por un lado, reunión entre los directores de academias diplomáticas y, por otro lado, un intercambio entre jóvenes diplomáticos que visitan otros países de la Unión Europea. Y yo me pararía porque ya son demasiados los datos y me gustaría, sobre todo, me interesa seguir oyendo y conociendo la experiencia de mi querida colega Glivlania y de los programas tan interesantes que se hacen en Brasil y desde luego también del Instituto Matías Romero, que tiene también un enorme prestigio en el mundo de la formación académica para diplomáticos. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Un número importante de memorándum, de MOU, seminarios, el máster que muchas personas de México se han beneficiado de ese máster, lo cual agradecemos. El intercambio editorial también con el Instituto Matías Romero ha sido constante. Entonces, cedo la palabra a la directora de Río Branco, a Glivania de Oliveira, para que nos comparta también este despliegue que sabemos que es importante de Brasil en el mundo a través de estos programas de cooperación y pues las alianzas que se tejen con otros países. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, señor director. Es un tema realmente muy estimulante, ¿no? El tema de la cooperación internacional y bueno, y esto que estamos haciendo aquí es una expresión de la cooperación internacional, ¿no? Intercambiando entre nosotros y con el público que nos acompaña. Brasil sí tiene una tradición. Yo tengo datos, bueno, referentes al periodo a partir de 1976. Tenemos 70 memorandos de entendimiento también con 70 academias diplomáticas de distintos tipos en el mundo. Hemos recibido con mucho entusiasmo a estudiantes de varias partes. Seguro que la presencia de estudiantes africanos en nuestro curso de formación es muy relevante, también de Latinoamérica, pero también hay representantes de otras regiones, como yo comenté hoy en ese momento. Tenemos una de nuestras estudiantes es de Japón y desarrollamos una cooperación muy buena con Japón en este tema. Tenemos también un estudiante de Ucrania. Y bueno, y en otros años, por ejemplo, cuando yo estuve en Polonia como segunda secretaria, yo tenía el gusto, el privilegio de tener en la Cancillería de Polonia una colega de la Academia Diplomática. Así que yo veo la cooperación internacional y los enlaces que se hacen y esa red que se crea a través de la cooperación en la formación diplomática como una herramienta de gran valor para nuestro trabajo, de enorme valor. En el Instituto Río Branco ya hemos tenido desde el 1976 un total de 275 diplomáticos procedentes de 55 países. Son las estadísticas que creo todavía no incluyen los que tenemos este año, que son 6 en total. No, son 6, no, perdón, son 8. También estamos trabajando en este momento, eso empezó embajadora Estela Prota, que fue mi antecesora, la exdirectora del instituto, la idea de creación de una red virtual de alumni del instituto, de ex estudiantes
que hoy están, por ejemplo, ¿no? En posiciones distintas y me parece una idea excelente y yo estaré muy comprometida en llevar adelante. Yo comento, por ejemplo, que como comentamos hoy, yo llegué hace poco de Panamá, donde estaba como embajadora de Brasil y tenía en mis contactos en Panamá 2 personas de importancia, así muy personas claves, una en la presidencia, otra en Cancillería, que fueron personas que yo, con uno de ellos, por ejemplo, yo decía, pero mira, conoces más a Brasil que yo, ¿qué es esto, no? Porque la formación y la capacidad de hablar portugués, así que para mí eso es un tesoro de nuestro trabajo que hay que cuidar muy bien y que hay que hacer más grande. Y por eso el tema de la iniciativa virtual me parece excelente. Recibimos de distintos países pedidos de cooperación en la creación, en el diseño y creación de sus academias diplomáticas. Ahora mismo yo tengo unas 2, 3 demandas de esta naturaleza. Normalmente, claro, son países más cercanos o países de nuestra lengua, pero me parece muy interesante porque es compartir, bueno, buenas prácticas en lo que sea, mejorar, escuchar, pero sobre todo a estar juntos con socios y, bueno, y amigos políticos, diplomáticos, y ayudar a que puedan crear sus institutos, bueno, de la manera que sea posible, ¿no? Pues como sea el caso en cada país. Así que eso también deseamos tener muchísimo. Hacemos, como yo comentaba, el trabajo con el tema de las lenguas aquí, en la Cancillería, tenemos programas de pasantías para nuestros estudiantes, todo eso hace parte, está en el gran abanico de cooperación, ¿no? En la canasta de temas de cooperación internacional. Contamos, por ejemplo, en nuestras iniciativas de cooperación, por ejemplo, con Guinea-Bissau, bueno, de CPLP, la CPLP, la comunidad de los países de lengua portuguesa es muy importante en esto. Tenemos también el apoyo de la Agencia Brasileña de Cooperación, que sería como, en este caso, una socia en los intentos del instituto de llevar adelante, incluso en términos de fondos necesarios para intercambio de personas y de la realización de eventos. Son todos, bueno, temas que me parecen perfectos. Me gustó muchísimo, embajador Antón, escuchar de iniciativas, de cómo eso se organiza. Yo leí también con mucho interés, director, cómo se hace en el Instituto Matías Romero. Yo entendí que Matías Romero, bueno, además en términos de cooperación entre países, tiene una línea de trabajo interesante de como si fuera cooperación interna con otras instituciones de México en formación, en capacitación. Me encantaría, cuando sea posible, de escuchar un poco más, porque creo que algo que no sé, me gustaría dedicar un poquito de reflexión a esto, porque me parece muy interesante. Muchas gracias. Creo que termino por Muchas ahora gracias, embajadora. Muy interesante también constatar lo que hace Río Branco con estas actividades de vinculación con otras regiones, con otros países, y también la vinculación intra sistema diplomático brasileño con sus propios egresados. Creo que importantísimo lo que nos comparte sobre el apoyo que tiene de parte de la Agencia Brasileña de Cooperación Internacional, al igual que la AESI de España, que también el embajador Antón puso en el centro de gran parte de las actividades de cooperación. Creo que todos estamos aprendiendo algo a pesar de que tenemos mucha relación por compartir un espacio iberoamericano, pues
Es muy interesante ver con más detalle cada una de estas actividades y que se reflejan con mayor precisión en la revista que estamos presentando en este evento virtual. Rápidamente les comparto desde el caso mexicano del Instituto Matías Romero. Nosotros también tenemos un número importante de acuerdos o de memoranda con casi 60 países pues en distintas partes del mundo para intercambiar conocimiento, publicaciones, estudiantes dentro de la formación diplomática y posteriormente ya a personas que son diplomáticos o diplomáticas en distintas etapas de la carrera para asistir a cursos o al máster como el de España. Tenemos con Estados Unidos, con Alemania. En fin, ahí no quisiera hacer un listado porque invariablemente voy a olvidar alguno. Lo que hacemos nosotros cada año es convocar a cursos, normalmente es durante el verano, cursos de 3 tipos. Invitamos a un número, pues aproximadamente de 40 personas de América Latina y el Caribe a la Ciudad de México para compartirles cuáles son las prioridades, los fundamentos, la historia de la política exterior mexicana. Y son personas que están, normalmente tratamos de que sean personas que están atendiendo desde sus capitales lo que sucede en México o en México, Centroamérica, México, Norteamérica. Entonces, para nosotros, ese curso también sirve como pues un facilitador de comunicación con las personas que analizan desde su capital lo que sucede en México, desde el punto de vista diplomático internacional. Tenemos otro curso que es para personas fuera de esta área de América Latina y el Caribe. Nosotros les llamamos extrahemisféricos o extracontinentales, para llevar a cabo la misma labor de comunicación en la Ciudad de México para tener pues una mayor familiaridad sobre los procesos que tienen lugar en México, sobre las iniciativas que impulsamos en el ámbito multilateral, sobre nuestras relaciones políticas, comerciales, culturales. Todas estas actividades de diplomacia pública o tradicional que hemos mencionado anteriormente, tratamos de compartirlas en este curso con personas ajenas a la región de América Latina y el Caribe. Y estos 2 cursos van acompañados de muchas actividades culturales. Les ponemos en comunicación con personas del Congreso mexicano, con personas de otros ministerios, para que tengan también una perspectiva más amplia, y en ocasiones con personas de otras universidades mexicanas. Y paso a ese tema que mencionaba la embajadora Oliveira. El instituto sí se ha dado a la tarea, además de desplegar vinculación con academias diplomáticas, de desarrollar relaciones cada vez más intensamente con universidades mexicanas, con sistemas universitarios en México, públicos y privados, para poder, pues, a través de esa colaboración, entrar en contacto con jóvenes que el día de mañana quieran participar en estos procesos de formación para ser diplomáticos o diplomáticas mexicanas. Entonces, es una especie de outreach que hacemos antes de que salgan de su formación universitaria para entrar en contacto con ellos. Y también nos ayuda mucho esta vinculación para pensar juntos academias de los sistemas universitarios en México, y tenemos un centro de investigación en el Instituto Matías Romero para generar conocimiento, generar reflexión, y de esa reflexión, pues, pensar juntos sobre ciertos temas y hacer propuestas también para quienes toman decisiones en la Secretaría o en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Nuestra labor de vinculación también alcanza a los centros de pensamiento estratégico, los think tanks en México. En los Estados Unidos tenemos mayor colaboración
quizá por la cercanía geográfica con think tanks de Estados Unidos, así como con sistemas universitarios en Estados Unidos. Trabajamos con la Universidad de Houston, la Universidad de Arizona, con la Universidad de California. Entonces, esta colaboración pues ha arrojado resultados fenomenales para conocer desde otras perspectivas qué se piensa sobre México o qué se piensa sobre los grandes temas internacionales o los retos globales. Nos ayuda también para conocer mejor, en el caso de los think tanks, a los Estados Unidos. Pues para nosotros es una relación muy intensa, permanente, que nos demanda muchísimo más conocimiento cada día, pues también por los propios procesos que sucede en las distintas partes de los Estados Unidos y a nivel central en el gobierno en Washington. Entonces, esta vinculación pues arroja invariablemente muy buenos resultados y también para transmitir con mayor precisión lo que sucede en México, porque en ocasiones, nos pasa a todos los países, los medios de comunicación se centran única y exclusivamente en las notas que son punto de venta, pero pues cada uno de nuestros países tiene esa capacidad de transmitir lo que es a través de su cultura, de su economía, de su sistema político, de los procesos democráticos, de los retrocesos democráticos que puede haber en algunos lugares, también para comprenderlos mejor. Entonces, es algo que hacemos de manera permanente. Y por último, señalo también nuestro campus virtual. No lo mencioné anteriormente, pero el campus virtual del instituto que se potenció muchísimo durante la pandemia, nos ha permitido vincularnos también con otros países para compartir cursos que llevamos a cabo para personas del Servicio Diplomático Mexicano, y esto cada vez tiene pues mayor demanda. Nos buscan mucho del Caribe. Tuvimos un ejercicio muy amplio el año pasado con países del Caribe, 2 meses intensos de cursos y de discusión, de reflexión para conocer mejor las realidades en el Caribe y también con otras regiones. Con África necesitamos tener mayor presencia, y esta es una vía mucho más fácil y eficiente en ocasiones para poder conocer mejor procesos internos también de África. Esto lo impulsamos mucho de cara a nuestra participación en el Consejo de Seguridad. Pues ya comenzó en 2021, pero en el 2019 y 20 lanzamos cables para comunicarnos con países africanos y conocer mejor estos contextos. Entonces, pues sí, estamos haciendo un esfuerzo por multiplicar, incluso en un entorno de austeridad, nuestras capacidades en idiomas también. Qué bueno que se mencionó. Estamos proporcionando capacitación en francés, en portugués. Vamos a iniciar este año con portugués también, además de inglés, de chino, mandarín. Ya es parte de nuestra oferta de idiomas permanente, alemán. Entonces, y algún otro idioma por ahí. Estamos pues fortaleciendo esta capacitación para que nuestro personal pueda tener todas las herramientas a la mano en cualquier parte del mundo. Esa es la gran ventaja del campus virtual, que es asincrónico. Entonces, tiene este gran potencial. Pues yo compartiría esto del lado mexicano. Y para cerrar la sesión, pues les daría la palabra para un comentario breve, final, tanto al embajador Antón como a la embajadora de Oliveira, y con ello creo que podríamos dar por terminada esta rica sesión para conocer mejor el trabajo de las academias diplomáticas. Embajador Antón, si quieres comenzamos contigo, con España. Bueno, pues mis palabras finales no pueden ser otras que de reconocimiento al Instituto Matías Romero por haber organizado esta sesión, de agradecimiento por tener la oportunidad de compartir en la confianza que tenemos como colegas y además miembros de la comunidad iberoamericana, pues puntos de vista, reflexiones. Veo que estamos muy próximos, que nos planteamos las mismas dudas, los mismos problemas,
probablemente tenemos las mismas dificultades. Sé que el reto digital pues requiere también recursos. Nosotros precisamente no estamos muy sobrados de recursos, pero también, como dijo la embajadora Oliveira, también lo digital en algún momento debe servir también para reducir costes. Y luego, pues, sencillamente que si algo positivo hay en este tipo de iniciativas es el intercambio de buenas prácticas. Y en el fondo el mundo pues es un poliedro y lo que hay son caras y maneras de ver las cosas. Y todo, bueno, estos intercambios son enormemente enriquecedores. Así que pues hasta muy pronto que volvamos a tener alguna iniciativa parecida. Muchas gracias a los dos. Gracias, embajador. Livania de Oliveira, embajadora también, directora de Río Branco, le damos el uso de la palabra. Bueno, señores directores, embajadores, bueno, director general del Instituto Matías Romero, qué linda oportunidad he tenido yo, ¿no? De empezar aquí en mis primeros días y estar en contacto con ustedes, aprendiendo y compartiendo lo que sé del oficio, ¿no? Que tengo y de la misión que tengo adelante. Fue una muy rica oportunidad, me encantó ver la publicación 121, bueno, estoy aquí atenta, haciendo la lectura, agradezco al instituto que eso haya sido posible, la invitación. Fue muy interesante compartir, espero, ojalá tengamos otras oportunidades de seguir intercambiando percepciones, dudas, retos y bueno, y nuestros haceres cotidianos. Sí. Yo quisiera, si me lo permiten ustedes, comentar, porque yo entendí que hay solo una información. En la parte editorial, porque entiendo que Matías Romero y también en el caso de España hay actividades en el área editorial. No es nuestro caso, pero quisiera comentar que Brasil tiene una fundación, que es la Fundación Alexandre de Guzmán, que está bajo la dirección de una colega de mi promoción en este momento, que organiza seminarios, conferencias, intercambios y también publicaciones. Y yo comenté que en nuestro curso de altos estudios tenemos que hacer en la clase de consejeros estudios que sean una innovación, una contribución a los esfuerzos diplomáticos de Brasil, en historia diplomática o en temas corrientes de nuestra agenda de política exterior. Bueno, desde que esto empezó ya hemos, ya se han producido más o menos 1000 disertaciones, tesis, estas que yo hablaba, de 150, 200 páginas. Y la Fundación Alexandre de Guzmán publica las que se pueda publicar, ¿no? Porque algunas tienen un contenido reservado más significativo y eso se mantiene bajo sigilo por un tiempo. Pero hay muchas publicaciones y algunas en español, en otras lenguas, y eso todo está disponible en la biblioteca virtual de la Fundación Alexandre de Guzmán. Me perdonen el marketing a última hora, pero yo creo que es muy importante porque es un trabajo y que es un trabajo de pensamiento y elaboración como si fuera, y así quisiera dar conocimiento a ustedes y a los que nos acompañan también. Muchas gracias otra vez. Fue un gusto estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, embajadora de Oliveira, y te deseamos mucho éxito al frente de esta nueva responsabilidad, de este gran instituto, el Instituto Río Branco de Formación de la diplomacia brasileña. Me dará mucho gusto que podamos tener mayor interacción en los próximos meses. Qué bueno que mencionas la Fundación Alexandre de Guzmán. Estuvimos la semana pasada con la embajadora Marcia Loureiro también en una sesión similar a esta, explorando posibilidades de capacitación. Me da mucho gusto y creo que además de agradecerles nuevamente y de manera muy, muy cálida
su participación el día de hoy y en la revista, pues compartirle al público que nos sigue a través de redes sociales. El número 121 de nuestra revista es una edición bilingüe en español y en inglés y se encuentra también disponible en la página web del Instituto Matías Romero. Estamos haciendo un cambio también, hablando de todos estos requerimientos tecnológicos para que nuestra revista digital tenga las características de un ebook, una revista digital inteligente. Entonces, pues bueno, son los esfuerzos que estamos llevando a cabo para comunicarnos con ustedes, las personas que tienen interés en esta carrera. Nos han mandado felicitar, y creo que lo debo compartir, de la Academia Diplomática de El Salvador, colegas, hombres y mujeres diplomáticas de distintos países que han puesto comentarios en Facebook, algunas preguntas que me parece que todas se han desahogado durante la charla, por eso ya no quise tomar más tiempo para desahogar cada una de ellas. Muy importante la preparación, la formación teórica para después ponerla en práctica. Esta es una carrera que requiere muchas cosas, pero requiere buenos líderes, negociadores, porque al final la diplomacia sigue siendo pues una disciplina para garantizar la estabilidad y la paz de nuestros países y después para promover todo lo demás que hemos mencionado. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Alejandro, y mucha suerte, Glivania. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Dejamos el video en redes sociales y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Estupendo. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Mucho gusto. Muchas gracias.